Ok, aprovechando que estamos iniciando el mes, eh, coincidir, ¿no? E iniciar también una nueva serie de mensajes, en esta ocasión basada en el libro de los Hechos y una serie de mensajes que tienen que ver con la iglesia. Tus orígenes, qué es, quién es la iglesia, qué hace, cuál es su propósito. Y para esto vamos a estar estudiando el libro de Hechos. Esta mañana quiero leer la primera parte del capítulo 1 del libro de Hechos, versículos 1 al 14. Escuchen lo que nos dice Dios en esta porción de su palabra. Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, y esto es lo que escribe. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo cubrió, lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, estamos nuevamente delante de ti y te rogamos lo mismo. Esta es tu palabra. Y a menos que tú nos des ojos para verte en ella, oídos para escucharte a ti, no lo haremos. Así que abre nuestros ojos, nuestros oídos y danos un corazón humilde para aceptar la enseñanza que en tu palabra encontramos, para ser obedientes a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente, hoy comenzamos esta nueva serie de mensajes acerca de la iglesia. Y la intención es hablar un poco acerca de los orígenes de la iglesia, de sus miembros y del propósito de la iglesia. Y debo decirles esto, aunque la iglesia tiene un trasfondo más amplio, la iglesia, en un sentido, empieza en el Antiguo Testamento, aunque ese es todo el trasfondo de la iglesia. En esta serie nos vamos a enfocar en el surgimiento
formal, por llamarle de alguna manera, de la iglesia. El surgimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Antes de la iglesia del Nuevo Testamento tenemos el templo, ¿no? Las sinagogas. Pero de manera formal, la iglesia surge en el Nuevo Testamento. Y es interesante que muchas personas hoy en día piensan, casi van de la mano, la iglesia y la religión, ¿no? Que la religión y que la iglesia fueron planeadas, fueron diseñadas para controlar a las personas, para decirnos qué y qué no hacer. Y para muchas personas hoy en día, y es más, hasta para algunos cristianos que están creyendo algunas cosas que dice el mundo, la iglesia se ha vuelto algo, o se está volviendo algo opcional. Y más ahora, si luego puedes escuchar un sermón en línea. Es más, para muchas personas pareciera que el único lugar donde Dios ya no está es la iglesia. ¿No he escuchado decir a la gente, Dios está en todos lados? Pero la gente que dice eso no está en la iglesia. Pareciera que Dios está en todos lados, menos en la iglesia. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué muchos que dicen creer en Dios no creen en la iglesia? ¿Por qué la gente ve a la iglesia como algo opcional? ¿Por qué algunos la ven como una amenaza? Todas estas preguntas tienen una razón de ser. Todas estas dudas tienen una razón de ser y espero a lo largo de la serie poder responder a algunas de estas cosas. Pero vean, en algunos casos, hay quienes simplemente están lejos de Dios. Creen en un Dios, pero no conocen a este Dios. Otras veces hay personas que han visto cosas, en el sentido más positivo, voy a decir, cuestionables en la iglesia. La iglesia ha dado un mal ejemplo. Por eso la iglesia tiene sus reservas. Y también están los que dicen que nosotros, tú y yo, la gente moderna, somos escépticos de las instituciones. No creemos en las instituciones. Y como la iglesia es una institución, bueno, ahí está, tenemos reservas acerca incluso de la iglesia. Pero saben, aún si todo esto es verdad, creo que hay algo más básico por lo que la gente piensa lo que piensa acerca de la iglesia. La mayoría de las personas nunca se ha dado el tiempo para investigar lo que Dios dice acerca de la iglesia. Es fácil quedarnos con lo que otros dicen acerca de la iglesia, con lo que escuchamos que alguien más opina acerca de la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos la tarea de investigar lo que Dios dice acerca de la iglesia? Ahora, si decimos creer en Dios, entonces debe importarnos lo que Él dice acerca de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, una de las cosas que encontramos es lo siguiente. Encontramos a Dios diciendo, en la persona de Jesús, Cristo, diciendo que Él se entregó por la iglesia, Efesios capítulo 5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si Dios se entregó por su iglesia, esto significa que la iglesia es importante para Dios. Así que si Dios es importante para ti, entonces también la iglesia debe serlo. Si Dios es alguien importante para ti, entonces te debe importar lo que le importa a Dios. Y a Dios le importa la iglesia.
pensando en esto, en este pasaje, el pasaje de esta mañana, nos revela tres cosas acerca de la iglesia. En este primer capítulo, la primera parte del capítulo, podemos apreciar estas tres cosas. Podemos ver el fundamento de la iglesia, la misión de la iglesia y la esperanza de la iglesia. El fundamento, la misión y la esperanza de la iglesia, ¿ok? Así que comencemos. Vamos a hablar primeramente del fundamento de la iglesia. Hablar del fundamento de la iglesia es hablar, ¿qué es un fundamento? Una base. Es hablar de lo que sostiene, de lo que sustenta a la iglesia. Hasta cierto punto, hablar del fundamento de la iglesia es hablar también de sus orígenes. Ahora, hablar de la iglesia en nuestro tiempo puede ser algo complejo, puede ser una tarea enorme. ¿Por qué? Porque hay tantas iglesias, hay tantas religiones diferentes que podríamos preguntar, bueno, ¿de qué iglesia me vas a hablar? ¿De qué iglesia me estás hablando? ¿La iglesia católica? ¿Una iglesia cristiana? Seguramente ustedes futboleros saben, ¿no? Los fanáticos de Maradona fundaron una iglesia, la iglesia maradoniana. ¿De qué iglesia me vas a hablar? ¿No? Y bueno, para evitar caer en darles una clase de historia, que les diga de dónde surgieron tantas religiones y pues iglesias diferentes, no tiene nada malo, pero este no es el lugar para darles una clase de historia. Para evitar darles esta clase de historia, al hablar de la iglesia nos vamos a referir a la iglesia bíblica. Es decir, la iglesia que surge de los eventos que nos narra la Biblia. Es más, cualquier otra institución que se llame iglesia, pero que no esté basada en los eventos que nos narra la Biblia, la voy a llamar una iglesia, una falsa iglesia, un intento de iglesia. ¿Ok? ¿De qué iglesia vamos a hablar? De la iglesia bíblica, de la iglesia que surge de las historias que encontramos en la Biblia. Que de hecho, vean cómo comienza el libro de Hechos. Lucas escribe en los primeros 3 versículos: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Hace un momento dije que muchas personas hoy en día piensan que la religión, que la iglesia es un invento humano para controlar a las personas. Pero la historia de Hechos nos dice algo diferente. Hechos nos dice que los primeros seguidores de Jesús no se reunieron para planear lo que iban a hacer cuando Jesús ya no estuviera con ellos. El contexto de esta historia son los capítulos finales de cada uno de los evangelios. Y el final del evangelio de Juan dice lo siguiente, dice que cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos estaban reunidos. Sí, pero ¿cómo? Dice que estaban reunidos a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los judíos. Los judíos condenaron a Jesús y Jesús terminó en una cruz. Entonces ahí estaban los discípulos, los primeros seguidores de Jesús, reunidos, pero estaban a puerta cerrada. Estaban temblando de miedo. Ese es el contexto de lo que Lucas está escribiendo aquí. ¿Y qué dice Lucas aquí? Que en su primer libro, en el Evangelio de Lucas, él comenzó a escribir todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Y aquí nos dice Lucas que luego nos está escribiendo que Jesús se presentó, todo lo que Jesús hizo, durante 40 días que se les presentó a sus discípulos.
¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Les dio pruebas de que estaba vivo. ¿Cómo? Se les apareció una y otra vez por 40 días. Dejó que lo tocaran. ¿Se acuerdan una vez que estaban los discípulos, pero no estaba Tomás? Y Tomás no les cree. Hasta que yo no vea con mis ojos y lo toque. ¿Y qué hace Jesús? Se aparece y le dice a Tomás, ven para acá. Mira, pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Qué más hizo Jesús? Comió con ellos. El mismo evangelio de Juan nos lo recuerda. Jesús en una ocasión se les aparece y les dice, vengan a desayunar. Capítulo 21 de Juan. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Un fantasma no come. Jesús les dio pruebas de que estaba vivo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los primeros seguidores de Jesús no tenían en mente inventar una nueva religión. Su plan no era una nueva religión, una nueva iglesia. Simplemente se reunieron en torno a Jesús. Esto es bien importante. Los primeros seguidores de Jesús, escuchen bien, los primeros seguidores de Jesús no se reunieron en torno a una idea. ¿Cómo podemos hacer el mundo mejor? Los primeros seguidores de Jesús no se reunieron en torno a una corazonada. No se reunieron en torno a un sentimiento de que Jesús vivía en sus corazones. Ya lo mataron, pero Él vive en nuestros corazones. Y por eso vamos a cambiar el mundo. No. Los primeros seguidores de Jesús se reunieron en torno a una persona de carne y hueso que resucitó al tercer día después de haber sido crucificado. Lo que Jesús les había dicho una y otra vez. Lo que Jesús les había prometido que iba a hacer. Lo que Jesús predijo. Ese es el fundamento de la iglesia. Una persona, Jesucristo, su plan de establecer el reino de Dios. La iglesia verdadera gira en torno a Jesucristo.
¿La iglesia verdadera gira en torno a Jesucristo? Así que tienes que escuchar esta pregunta. ¿A quién vienes a ver? ¿Qué haces aquí en la iglesia? ¿Y sabes por qué tienes que responder esta pregunta? Porque si no es a Jesús a quien vienes a ver, entonces solamente es cuestión de tiempo para que llegues a ser como muchos otros, para quienes la iglesia es opcional, para quienes la iglesia es irrelevante o incluso una amenaza. Ahora es verdad, Dios está en todos lados. Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él estaría con ellos siempre hasta el fin del mundo. Así que no importa dónde estemos, si somos seguidores de Jesús, Él va a estar con nosotros. Pero saben, hay algo especial sucede cuando nos reunimos con otros en torno a Jesús. Porque el mismo Jesús dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús dio su vida por nosotros. Que son 2 o 3 horas si las comparamos con Jesús dando su vida. Normalmente me tardo entre 30 y 40 minutos en mi sermón, que son 30 o 40 minutos de enfocarme, de darle toda mi atención cuando Él me dio su vida, cuando Él derramó su sangre para rescatarme, para perdonarme. Ahora, yo espero que esto nos ayude a entender, por lo menos en parte, de qué se trata la iglesia. La iglesia se trata de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, si la iglesia no habla de esto, en el mejor de los casos está fallando. Y en el peor de los casos, podría ser una falsa iglesia, podría no ser una iglesia. De hecho, nuevamente, esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Vean los versículos 6, 7 y 8. Estos versículos nos hablan precisamente de ello. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre, la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Escuchen, los primeros seguidores de Jesús eran hombres y mujeres judíos. Y lo primero que viene a su mente es lo siguiente: el reino de Israel, nuestra nación. Los primeros seguidores de Jesús están pensando que Jesús va a convertir a Israel nuevamente en una potencia mundial, en una nación con supremacía
militar, política y económica para acabar, para aplastar a sus enemigos. En otras palabras, inicialmente los primeros seguidores de Jesús no pensaban tan distinto a muchas personas hoy en día. Jesús les va a dar poder para dominar sobre otros. Esto no es muy diferente a lo que muchos piensan acerca de la religión y de la iglesia, que son una forma de controlar a la gente. Quizá en nuestro tiempo, no tanto a través de la fuerza, aunque en otras épocas históricas se hizo. Ahí tienen las cruzadas, ¿no? Pero en nuestro tiempo, tal vez ya no a través de la fuerza física, sino a través del miedo. ¿Cómo? Sí, porque ahí te enseñan que Dios va a castigar a los malos y los va a mandar al infierno. Así que si te portas mal, Dios te va a condenar. Dios te va a mandar al infierno. Ahora, otras personas no son tan pesimistas como este primer grupo. Hay quienes piensan que bueno, la iglesia promueve ciertos valores, que la iglesia promueve la ayuda mutua entre las personas, que la iglesia une a personas que son muy diferentes por causas nobles. De hecho, hay quienes piensan que no podemos saber a ciencia cierta si las historias que encontramos en la Biblia fueron reales o no. Pero ¿sabes qué? Eso no importa, dicen. Porque aunque no sabemos si sucedieron, sí podemos imitar los buenos ejemplos que encontramos ahí. Podemos evitar los malos ejemplos que vemos en la historia, en la Biblia. Así que muchas personas terminan viendo a la iglesia simplemente como una organización de beneficencia, como otro DIF, otra organización de ayuda social. Pero ambas formas de ver la iglesia están incorrectas. Vean, el pasaje nos dice por qué. Cuando Jesús responde la pregunta que le hacen sus seguidores: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Jesús no le responde directamente, pero les dice algo bien interesante. Jesús les dice que van a recibir poder, pero no es un poder para dominar a otros. Dice, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, el poder que Jesús les va a dar a sus discípulos está conectado con la tarea que Jesús les da a sus seguidores. ¿Y cuál es la tarea? Ser sus discípulos. El poder que van a recibir sus seguidores no es nuevamente un poder para dominar sobre otros, sino para darles el valor de ser sus testigos. Esta es la misión de la iglesia: ser testigo de Jesús. Ahora, ¿qué es ser un testigo de Jesús? Bueno, por un lado, ser testigo de Jesús es hablar de Él, de lo que Él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a perdonar a los pecadores. ¿Cómo? Tomando nuestro lugar. Y esto quiere decir dos cosas. Por un lado, Jesús no vino a ayudar a los buenos. Jesús no vino a darnos simplemente una manita para alcanzar todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todas nuestras metas. Creer en Él es creer que somos peor de lo que pensamos. Él vino a rescatar a los
pecadores, vino a salvar a los pecadores. Pero en segundo lugar, esto también significa lo siguiente, vean. En lugar de condenarnos, Dios nos ofrece gracia y misericordia. Dios no nos da lo que merecemos, condenación por nuestro pecado, no nos condena. Nos da lo que no merecemos, nos bendice gracias a la obediencia de Jesús. Y esto desmiente la primera forma de ver la iglesia, que Dios es un tirano, es un ogro que está esperando condenarnos. Aunque debo decirles que si Dios es un Dios justo, tarde o temprano Él tiene que castigar al que hace lo malo. Imagínate que te secuestraran o a un miembro de tu familia, que atraparan al secuestrador y el juez lo dejara en libertad. ¿Qué dirías de ese juez? Es un juez injusto. Dios tiene que, en algún punto tiene que castigar a los que hacen lo malo. Pero bueno, por un lado, desmentimos la idea de que Dios es un ogro esperando castigarnos, un látigo. Pero también lo que Jesús hizo desmiente la segunda forma de ver la iglesia, que es solamente una institución de beneficencia, de ayuda social. ¿Por qué? Porque no somos tan buenos como pensamos. Si Jesús vino a morir por nuestros pecados, si Él vino a morir para perdonarnos, eso quiere decir que no importa cuántas cosas buenas hagamos, sin Él seguimos perdidos. Él murió por nuestro pecado. Esto quiere decir que nuestras buenas obras nunca serán suficientes. ¿Por qué? La fe cristiana no se trata simplemente de ser buenas personas. Aunque tratamos de imitar a Jesús, no se trata simplemente de ser buenas personas. Se trata de reconocerlo a Él como lo más grande, como lo más importante, como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Nuestro Señor, Él tiene la última palabra. Nuestro Salvador, estamos perdidos. Necesitamos que alguien nos ayude. Y es precisamente aquí donde muchos patinan. Muchos dicen, yo no necesito ser salvado por nadie, yo estoy bien. Yo soy mejor que muchos otros. Y otros dicen, bueno, pues a mí nadie me dice cómo vivir. Yo no necesito a la iglesia. Yo sé que es bueno y que es malo. Ahora, ¿ven por qué los seguidores de Jesús necesitan valor para ser sus testigos? Porque muchos se van a burlar de estas ideas. Otros los van a atacar, otros más los van a ignorar. Y más adelante, a lo largo de la historia de Hechos, lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de ello. Ahora, antes de llegar a nuestro último punto, quiero decir algo más. Esta es la tarea de la iglesia. Ser testigos de Jesús. Y yo espero, es mi oración, y en mi trabajo hago todo lo que puedo para cada domingo, cada vez que me paro aquí enfrente de ustedes, comunicarles algo acerca de Él. Pero ese soy yo hablando. Ustedes son la iglesia. ¿Cómo están ustedes siendo testigos de Jesús? Ahora sí, por último, si mucha gente ve a la iglesia con reservas, si la ve como algo opcional, como algo irrelevante o incluso como una amenaza, nuevamente mucha gente dice que cree en Dios, pero
no en la iglesia. Si mucha gente piensa así, ¿dónde está la esperanza de la iglesia? ¿Cómo se va a sostener la iglesia? Bueno, hablemos por un momento de la esperanza de la iglesia. ¿Ya escuchamos cuál es la tarea o la misión de la iglesia? No se trata de lo que el pastor debe hacer. Es de lo que todos debemos hacer. Claro, los pastores, los líderes, por ser los guías espirituales de la iglesia, deben ser los primeros, pero no son los únicos. ¿Cuántos de ustedes están siendo testigos de Jesús? Ahora, yo sé que para muchos esto suena como una tarea imposible. ¿Por qué? Bueno, algunos son introvertidos, les cuesta hablar con alguien más. Otros simplemente no tienen facilidad de palabra, batallan, ¿no? Otros tienen miedo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y si me rechazan? ¿Y si se burlan de mí? ¿Si se ríen? Todas estas cosas pensamos. Y si a esto le añadimos lo que algunas personas puedan hacernos, que nos tachen de locos, de fanáticos, bueno, esto da la impresión de que muy pocos se van a atrever a cumplir la tarea. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Pero la realidad es que, número uno, ser testigo de Jesús es más fácil de lo que pensamos. Y número dos, Jesús no nos deja solos. En el Evangelio de Juan se encuentra la historia de la mujer samaritana. Y en esta historia, esta mujer, que no era judía, era una samaritana, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no se hablaban. Bueno, en esta historia, después de pasar máximo un par de horas con Jesús, esta mujer que no quería hablar con nadie en su pueblo, porque su reputación no era muy buena. Es más, esta mujer se encuentra a Jesús en un pozo de agua. Cuando ella fue a sacar agua al mediodía, cuando nadie en el pueblo iba, porque vives en el desierto y el calor es peor al mediodía. La mujer va sola para que nadie le hable, para ella no encontrarse con nadie. Pero ahí se encuentra Jesús. Y después de tener este encuentro con Jesús, a esta mujer no le importa lo que otros vayan a pensar de ella. Esta mujer regresa al pueblo y le dice a todos lo que Jesús hizo por ella. ¿Qué hizo Jesús? Le ofreció agua que da vida, le dice a la mujer. Si tomas de esta agua, no vas a volver a tener sed jamás. Es decir, Jesús le está ofreciendo algo que tiene la capacidad de satisfacerla plenamente. Y Jesús hizo eso a pesar de conocer la historia de la mujer. Pero la mujer no se lo dijo, Jesús la sabía. La mujer había tenido 5 esposos y ya vivía con otro hombre, pero no estaba casada. A pesar de saber todo esto, Jesús le ofrece a esta mujer agua de vida. ¿Podemos hacer eso tú y yo? ¿Podemos decirles a los demás quiénes éramos y lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Ahí lo tienes? Ahí lo tienes. Creo yo que no es nada difícil. Este era yo y esto hizo Jesús por mí. Pero por si esto fuera poco, Jesús no nos deja solos. Vean los versículos 4 y 5. Él les dice a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Luego en el versículo 8 Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si tú has creído este mensaje, el mensaje del Evangelio, es decir, si crees que Jesús vino a morir en tu lugar, que Él pagó por tus pecados, para que tú pudieras ser perdonado, ¿sabes por qué has creído? ¿Porque eres bien inteligente? ¿Porque eres de los buenos? No. Has creído porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Ahora, quizá algunos de nosotros hemos creído, pero no sentimos nada especial. Entonces podemos escuchar las palabras de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesús dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Has creído y no sientes nada? Haz lo que dice Jesús. Dios, creo en lo que dice tu palabra, lo que Jesús hizo por mí, pero no siento nada. Dame a tu Espíritu Santo. La esperanza de la iglesia no está en que un día nos armaremos de valor todos y vamos a cumplir a la perfección la tarea, la misión que Dios nos dio. La esperanza de la iglesia no está en que un día seremos expertos dando testimonio de Jesús. La esperanza es que recibiremos poder por medio del Espíritu Santo. Poder para ser sus testigos, poder para obedecer a Dios, dar testimonio de Él. Nuestra vida es diferente. Poder para soportar las burlas, la indiferencia, los ataques, la injusticia, solamente por llevar el nombre de Jesús. Pero hay otra parte de nuestra esperanza. A muchas personas, simplemente por el hecho de ser cristianos, por el hecho de dar testimonio de Jesús, vamos a experimentar todo lo que acabo de decir: injusticias, burlas, indiferencia, ataques. Vean, Jesús dijo, en el principio Dios creó al hombre y la mujer. ¿Qué está diciendo Jesús? Solamente hay dos géneros. Pero ¿qué sucede si dices hoy en día en las redes sociales, solamente hay dos géneros? Cuando Jesús dice que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, está hablando del matrimonio. ¿Qué está diciendo? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Publica eso en tus redes sociales y espera lo peor. Solamente por ser testimonio, por dar testimonio de Jesús. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Uno, Jesús no nos deja solos, nos da poder por medio del Espíritu Santo. Pero dos, las burlas, los ataques, la indiferencia, las injusticias no van a ser para siempre. La historia nos dice que cuando Jesús fue llevado al cielo, dos hombres vestidos de blanco les dijeron a sus seguidores que estaban ahí viendo a Jesús: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Y para qué va a regresar Jesús? El último libro de la Biblia
el Apocalipsis nos dice lo siguiente. Jesús está hablando y dice, miren que vengo pronto, traigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Jesús le va a pagar a cada quien según sus obras. ¿Creíste en Él? ¿Fuiste su testigo? Te va a recompensar de acuerdo a ello. ¿Alguien se burló de ti? ¿Alguien te atacó? ¿Te hizo quedar en ridículo, aparentemente? Porque eres un testigo de Jesús. Él le va a dar su recompensa a esa persona. Esa persona se les va a ver con Jesús. Jesús le va a pedir cuentas. Pero esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Recibió insultos, burlas, ataques y la muerte. ¿Para qué? Para salvarnos y llevarnos un día al mundo perfecto. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, ayúdanos con la tarea que le has dado a tu iglesia, de ser tus testigos. Envía a tu Espíritu Santo, de tal manera que seamos llenos de Él y que nos dé el valor de vivir la vida que tú quieres que vivamos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida porque tú nos tienes asegurados. Lo pedimos en su nombre. Amén. Y una de las